Buenos días, estudiantes. Bien, ahora estamos en el ejercicio número 9, que dice calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono de 10 lados. Bien, ok, gracias, Sergio, para ir verificando tus respuestas también. Eh, Veamos entonces. Usted debe recordar que si un polígono tiene 10 lados, el valor de n acá es igual a 10. Recuerda que el n es la cantidad de lados de un polígono. Y si me habla de la suma de los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de un polígono se calcula simplemente multiplicando 180 grados por n menos 2. Bien, entonces lo que hacemos simplemente es el cálculo, ¿no? Reemplazamos el valor de n por el número 6, y ahí sería 6 menos 2, ahí tendríamos 4. Y al multiplicar 180 por 4, 180 multiplicado por 4, entonces el resultado, perdón, ¿sí? No por 6. ¿Por qué pongo por 6? Yo estoy buscando la respuesta por 10 menos 2. Ya estaba pensando en el resultado de la diferencia ya. Era por 8. Muy bien. Entonces, gracias. Disculpen el inconveniente. Entonces, 180 por 8, como bien han manifestado por el chat, es 1440 grados. Así es. Listo. Gracias, niños. Bien. Listo. Ahí tenemos el ejercicio. Mira, qué importante saber manejar las propiedades. ¿Ya? Y para el segundo ejercicio dice, ¿cuál es la cantidad de diagonales? Ah, me están hablando de las cantidades de diagonales, pero que se pueden trazar desde un vértice. Ah, desde uno de los vértices. No me dice todas las diagonales. No es el número total de diagonales. Así es, Ángela. Me dice diagonales desde un vértice, correcto, mía. Para las diagonales desde un vértice se aplica la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, ahí decimos que para ello tenemos que restar el número de diagonales, el número de lados del polígono menos 3. Pero sabiendo que el polígono tiene 16 lados, entonces calculamos simplemente 16 menos 3. Por lo tanto, se pueden trazar 13 diagonales. Así es, mira, 13 diagonales. Porque dice diagonales desde un vértice, ¿no? Que es distinto a total de diagonales. Y lo que vamos a ver en el total de diagonales sí está en el ejercicio 11 y sí está en el ejercicio 12. Por ejemplo, en la número 11 dice, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un polígono de 11 lados? Entonces, un polígono de 11 lados me está indicando que el valor de n ahí es igual a 11. Ahí está, vamos a llegar a ello, Ángela. Así es, mía, muy bien. Vamos a llegar a ello. Listo. Entonces recuerda que el número de diagonales, mira, no es desde un vértice, ¿ah? Sino son todas las diagonales. Se calcula multiplicando n por n menos 3 y todo ello dividido entre 2. Así se calcula el número total de diagonales. Muy bien, Valentina Heredia. Entonces, si el valor de n es igual a 11, porque tiene 11 lados, esto simplemente sería 11 multiplicado por 11 menos 3 y todo ello dividido entre 2. Ajá. Y esto lo puedes resolver mentalmente, pues, ¿no? 11 menos 3 es 8, 8 por 11 es 88, y 88 entre 2, 44. Significa que tiene 44 diagonales. Bien, así como ustedes me han mencionado a través del chat. Bien, y con esta misma, con esta misma fórmula, ustedes pueden encontrar el total de diagonales de un polígono de 18 lados. A ver, ustedes apliquen la misma fórmula y encuentren el número total de diagonales de un polígono de 18 lados.
Veo tu respuesta, Ángela, voy a calcularlo yo también ahorita. A ver, mentalmente, ¿está correcto? Está correcto. Muy bien. Coloque su respuesta por el chat. Muy bien, Camila. Vamos a ver, Sergio, más arriba, Sergio. Ah, sí, es Sergio, es correcto. Muy bien. Así es, Haris. Esa es la respuesta, es la que me ha mencionado Mayra, es de la número 11, en la número 12, la respuesta en la 12. Ujú. Tenemos que enviar de la número 12, ¿verdad? Sí, de la número 12, ahí está correcto, Mayra. Sí, porque no lo voy a explicar, ¿ah? Se aplica la misma fórmula que está en la número 11, pero cuando el polígono ahora tiene 18 lados. Dice, yo ya me absorbí el 13, 14 y 15. Tengo dudas en el 16 porque no entiendo. Vamos a llegar a ello en unos minutos, ¿sí? Llegamos a ello en unos minutos. No te preocupes. Bien, vamos a encontrar las diagonales. La fórmula ya sabes muy bien, Valentina. Ya sabes que es n por n menos 3 dividido entre 2. Muy bien, Mía. Entonces, lo calculamos con 18 lados, ¿no? 18 por 18 menos 3 y todo ello dividido entre 2. Bien, te voy a explicar algo que tú tienes que saber hacer ya entrando a secundaria. Cuando tengas ejercicios donde hay multiplicación, como estás viendo ahí, donde hay factores, pues hay algo práctico que tú puedes hacer antes de multiplicar, ¿no? Simplificar. Sacamos mitad, mitad. Mitad de 18 es 9 y mitad de 2 es 1. Cuando es 1 en el denominador ya no hay mucho que hacer, ¿no? Solamente multiplicar 9 por 15. Y 9 por 15 es 135 diagonales. Cuenta. Se puede simplificar así los factores cuando son factores, no cuando hay adición y cuando hay sustracción. No se puede simplificar. Solamente cuando hay factores. Bien. Listo. Ahora sí, nos vamos a los siguientes ejercicios. A ver, vamos a revisar. A ver, Sergio, que estaba arribita. Es correcto, Sergio, ¿no? Muy bien. Estoy memorizando tus resultados. Vamos a los siguientes ejercicios. Ejercicio 13, 14, 15 y 16. Bien, veamos entonces. En el ejercicio 13, hallar X si O es centro de la circunferencia. Entonces, si ahí me dicen que O es centro de la circunferencia, X viene a ser el ángulo central. X viene a ser el ángulo central. ¿Y cómo es la fórmula del ángulo central? Bueno, no es muy complicado de entender. El ángulo central, según la definición, es igual a la medida del arco AB. O sea que si el arco AB mide 92 grados, el ángulo central X también mide 92 grados. Deben ser iguales. Así de sencillo es el ángulo central. El ángulo central y el arco tienen que tener la misma medida. Bien, pero eso no ocurre con el siguiente ángulo. El siguiente ángulo no es ángulo central. El siguiente ángulo se le denomina ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel ángulo en la circunferencia que se forma en un vértice, en un punto en la circunferencia, a través de dos cuerdas, cuando se intersectan dos cuerdas en un punto en la circunferencia. Este vendría a ser el ángulo inscrito. Pero, ¿cuál es la definición del ángulo inscrito? Vamos a ver. Según lo que la definición dice que el ángulo inscrito, que en este caso es el ángulo de 45 grados, ese es el ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito de 45 grados es igual a la medida del arco
a la medida del arco AB, todo dividido entre 2. Esa es la definición. Que el ángulo inscrito es igual a la medida del arco AB y todo ello dividido entre 2. Bien, entonces para encontrar cuánto mide el arco AB, bueno, este 2 que divide pasa a multiplicar al otro miembro en la ecuación. Por lo tanto, la medida del arco AB es igual a 90 grados. Muy bien, Sergio, tus respuestas en lo que hemos mencionado hace un instante, ¿no? Muy bien. Ese es el ángulo inscrito. Bien. Teacher, ¿bien mis respuestas? Sí, estoy revisando de Sergio, que está más arribita. A ver, la respuesta en la 14 es 90. La ha puesto Ángela. La respuesta en la 15, vamos a ir a la 15 en un instante, ¿sí? Es correcto, Ángela, la respuesta en la 15, ¿no? Muy bien. Listo. Y vamos a la 15 de inmediato, ¿no? En la 15 se aplican la propiedad de las tangentes. Propiedad de las tangentes a una circunferencia. Muy bien, Mayra. Muy bien, Mía. Muy bien, Camila. Perfecto. No hay mucho que explicar por lo que veo, ¿no? Y más arribita, a ver, Sergio, sí me colocó la misma respuesta, Sergio. Bien, no hay mucho que explicar. Bueno, cuando uno ya ve la imagen, esa imagen son rectas tangentes a la circunferencia. Propiedad de las tangentes a la circunferencia. ¿Qué dice? Si yo tengo dos tangentes a la circunferencia, por ejemplo, la tangente MO y la tangente NO, líneas tangentes a la circunferencia, muy bien, Valentina. Entonces, ¿qué dice la definición? Que estas líneas, esos segmentos que se forman, tienen que tener la misma longitud. Es decir, muy bien Valentina Heredia, muy bien Camila, muy bien Mayra. Listo, eso significa que 4x menos 5 tiene que ser igual a 3x más 17. Bien. Y esto al aplicar la transposición de términos, juntamos términos semejantes, acá me quedaría solamente x, y el 5 pasa a sumar al 17, tendríamos 22. Muy bien, ahí el valor, la medida de x es 22. Propiedad de las tangentes. Bien, ahora vamos al ejercicio número 16, que me decían, profesor, este está más complicado que los anteriores. Bien, vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Dice calcular el valor de alfa, sabiendo que la medida, esto hay que interpretarlo correctamente, la medida del arco MQN, lo voy a pintar acá de color azul para que lo veas, ¿ya? Voy a colocarlo de color azul. Que la medida del arco MQN, que sería este arco de acá, mira, que empieza en M, pasa por el punto Q y termina en N. Todo ese arco equivale a 5 veces la medida del ángulo NPM. El ángulo NPM lo tengo acá. Este es el ángulo NPM. Voy a pintarlo de color naranja. Ahí no es arco, ahí es ángulo. Ese es NPM. Bien. Más chiquito para que se pueda apreciar bien. Listo. Ahí está. O sea, por este dato, si el ángulo NPM es alfa, entonces el arco MQN será igual a 5 alfa, pues, ¿no? Claro, todo ese arco de color azul es 5 alfa. ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? 5 alfa. Listo. Pero profesor, entonces, ¿pero cómo hacemos para encontrar? ¿Cómo hacemos para encontrar la medida del ángulo alfa? Pues no tengo muchos datos. Bueno, pero hay algo importante que tienes que apreciar. Mira el arco MN. Solamente el arco M.
Ahí estoy observando que el arco, el ángulo alfa, es un ángulo externo. Ah, y recuerdas que un ángulo externo se calcula, un ángulo exterior se calcula restando, en este caso, el arco MQN, el arco de mayor amplitud, menos el arco MN, el arco de color rojo de menor amplitud. Pero entonces, profesor, y eso dividiéndolo entre dos, porque es semidiferencia, ¿no? Ángulo externo es semidiferencia. Pero hay un problema, profesor. No conocemos el arco de color rojo. Bueno, pero si tú sumas, acuérdate esto, si tú sumas el arco de color azul, MQN, más el arco de color rojo, el arco MN, todo junto está formando una circunferencia, ¿no? ¿Y cuánto mide el ángulo de una circunferencia? ¿Cuál es la medida del ángulo en una circunferencia completa? ¿Cuál es la medida angular de una circunferencia? Respuestas por el chat o pueden abrir el micrófono. Es lo primero que les indiqué en la definición cuando hablamos de ángulos en la circunferencia. Lo primero que... 360 grados, teacher. Así es. Claro, es la primera indicación. Cuando hablamos de ángulos en la circunferencia, lo debes tener ahí en tu libro, en el título. Nosotros habíamos dicho, debemos recordar que la medida angular de una circunferencia completa es 360 grados, una vuelta completa. Pero profesor, ya está bien, ya todo mide 360 grados, pero igual no conozco cuánto mide el arco de color rojo. Bueno, es fácil de hacer. El arco de color azul es 5 alfa. Y si todo mide 360 grados, entonces el arco de color rojo sería 360 grados menos 5 alfa. Eso es lo que tenías que hacer. Esta es la medida del ángulo de color rojo. 360 grados menos 5 alfa. Bien, profesor, pero hasta ahora no entiendo qué tengo que hacer. Bueno, ahora sí, o sea, conociendo ya cuánto miden esos dos arcos, ahí tienes que aplicar la propiedad del ángulo externo. Entonces, ¿pero cuál es el ángulo externo? No lo veo, profesor, todavía. No sé cuál es el ángulo externo. Bueno, el ángulo externo es el que se forma fuera de la circunferencia. En este caso, el ángulo que se forma con esas dos tangentes, PN y PM. El ángulo externo, ahí es alfa. Entonces aplicamos la propiedad que dice que el ángulo externo, que en este caso es alfa, es igual a la semidiferencia de los arcos que están comprendidos entre esas dos tangentes. Es decir, el arco de mayor amplitud, que ahí es 5 alfa, menos el arco de menor amplitud, que es 360 grados, menos 5 alfa, y todo ello dividido entre 2, porque es semidiferencia. Y ahí hemos planteado una ecuación que tiene una sola incógnita. Una ecuación con una sola incógnita tiene solución. Bien, vamos a resolverlo de inmediato. Para ello, hacemos algo básico. Vamos a eliminar este denominador. Aplicando la transposición de términos, este denominador pasa al otro miembro de la ecuación a multiplicar al valor de alfa. Entonces, acá tendríamos 2 alfa. Y esto sería igual, miren, acá vamos a eliminar los paréntesis. Acá tengo 5 alfa. Y ese signo negativo que está fuera del paréntesis afecta a ambos términos dentro del paréntesis. ¿Cómo? Cambiándoles el signo por el opuesto. Entonces, ahí quedaría 5 alfa menos 360 grados más 5 alfa. ¿Te das cuenta? ¿Se dieron cuenta hasta ahí? Entonces, para resolver ello, va a la parte final. Este 360 es negativo.
lo pasamos al otro miembro para que sea positivo. Pero acá tengo 5 alfa más 5 alfa, tendríamos 10 alfa. Y este 2 que acá es positivo pasa a restar. Despejando, tendríamos 360 grados, ¿no? 360 grados sería igual a 8 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Porque suma 5 alfa más 5 alfa, 10 alfa. Y el 2, que está en el primer miembro de la igualdad, pasa al otro miembro a restar, a 10 alfa. Por eso que queda 8 alfa. Y al restar, ¿cuál es el valor de alfa? Y eso ustedes lo determinan en ese momento. Dividan y me colocan el valor de alfa. Eh, correcto, Sergio. Muy bien, Ángela. Listo. Ustedes colocan el valor de alfa. Ya. Respuestas por el chat. Muy bien, a ver, ahora sí. Ángela, Camila, muy bien. Había que hacer ese trabajito previo, ¿no? Encontrar muy bien, Luana. Encontrar los arcos, la medida de los arcos, sabiendo que alfa es un ángulo externo, ¿no? Y los datos estaban ahí en el problema, pero había que interpretarlos correctamente, ¿no? Esa era la dificultad de este problema. Bien, ¿listo? Bien. Al calcular el cociente en esa división, el resultado muy bien, Luana, Camila, muy bien, Mía, Ángela, perfecto. Bueno, entonces, le voy a dar unos segunditos más para que puedan colocar su respuesta. Muy bien, Mayra. Listo, porque es el cálculo. Y recuerden, ¿no? Siempre tienes que manejar, trabajar, hacer tus cálculos con tu hojita y tu papel al costado, ¿no? Practicar tus 4 operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, que son lo básico. Siempre tienen que hacer sus cálculos, ¿no? Bien, entonces ahora sí, yo creo que ya lo hemos calculado. Y el valor de alfa y es 45 grados. Bien. Listo, estudiantes, vayan terminando hacer. Bien, estudiantes, ahora vamos a resolver esta situación que se ha planteado. Dice, un pequeño jardín tiene forma de un cuadrilátero. Bueno, ahí estamos viendo que es un cuadrilátero, ¿no? El cuadrilátero ABCD. Daniel se ubica adentro. Ajá. Exactamente en un punto donde pasan las dos bisectrices de dos vértices opuestos. Quiere hallar el ángulo que estos determinan. Entonces, mide los otros dos ángulos. Fíjate en el esquema que elaboró, ¿podrá hallar dicho ángulo? Bueno, hay formas de resolver. Una forma es agarrar un transportador y medirlo, hacer las mediciones con un transportador, ¿sí? Eso también es básico y elemental, saber medir con un transportador. Pero también se puede aplicar un poquito de los conocimientos que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, acá hay un concepto que te dice, y que debes saber básico, bisectriz. La pregunta es para ustedes. ¿Qué hace una bisectriz?
Divide el ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Divide un ángulo en dos partes iguales. O sea, lo divide por la mitad. Observa que ahí mire esas líneas punteaditas en el gráfico. Esas líneas son las bisectrices. Eso significa que esta bisectriz en el vértice A divide el ángulo A en dos ángulos de igual medida. Entonces yo le puedo llamar, bueno, para que no tener X, le voy a llamar ángulo A, y acá también le voy a llamar ángulo A. Pues, ¿no? Por eso lo que hace la bisectriz, lo divide en dos ángulos de igual medida, por la mitad. Pero también lo mismo ocurriría en el vértice C. En el vértice C también sería una bisectriz. Porque eso es lo que me dice, ¿no? Daniel se ubica adentro, exactamente en un punto donde pasan dos bisectrices. Y la otra bisectriz estaría en el vértice C. Entonces, para que sea bisectriz, esos dos ángulos tienen que medir lo mismo. Le voy a llamar B, y acá también le voy a llamar B. Por ser bisectriz, esos dos ángulos son iguales. Y donde se intersectan las bisectrices es en este punto, en el punto M. En ese punto M es donde se encuentra Daniel. ¿Te das cuenta? Es el punto donde se intersectan esas dos bisectrices. Y me piden hallar ese ángulo X, y tenemos esa información. No voy a utilizar transportadora. Tenemos esa información. Profesor, pero hay un problema. ¿Cómo encontramos X si hay tantas letras ahí, no? Bien. ¿Te acuerdas cómo empezamos el ejercicio número 5, si no me equivoco, de la página siguiente, donde trabajamos triángulo y cuadrilátero? Revísenlo, por favor. En la página siguiente, ejercicio 5. Y lo vi, teacher. ¿Lo vieron? Ajá. Con ese ejercicio, con esa idea, se resuelve este ejercicio. Ahí estoy observando dos cuadriláteros. Los voy a mencionar para que te des cuenta. Ahí veo el cuadrilátero, anota conmigo, ABCM, ABCM, perfecto, es un cuadrilátero. Y también veo otro cuadrilátero, ABCD. Muy bien. Mira, vamos a trabajar los dos cuadriláteros, ¿ah? Simultáneamente. ¿Pero por cuál empiezo, profesor? Porque tengo la duda. Bueno, vamos a plantear primero lo que veo. No vamos a encontrar de frente la respuesta. Primero hay que plantear. Tú sabes que la suma de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Para cualquier cuadrilátero, no importa si es grande o si es pequeño. Pero, profesor, en el cuadrilátero ABCM, los cuatro ángulos serían estos. A más B más X más 164 grados, y esto es igual a 360 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? En el triángulo ABCM, la suma de esos cuatro ángulos es 360 grados. Bueno, hasta ahí nomás tengo, no puedo hacer nada más. Pero, profesor, me voy al otro cuadrilátero. En el cuadrilátero ABCD, la suma de los cuatro ángulos también es 360 grados, pero del cuadrilátero ABCD, es decir, 2A, en el vértice A está el ángulo 2A, porque hay 2A, ¿no es cierto? A más A, 2A, más el ángulo en el vértice C, que sería 2B, más el ángulo en el vértice B, que sería 164 grados, más el ángulo en el vértice D, que es 56 grados, y esto nos da 360 grados. Bueno, eso es lo que veo en el cuadrilátero más grande. Y esa es la clave para resolver el problema. ¿Por qué, profesor? No lo entiendo. Claro, porque en este momento nosotros podemos hacer lo siguiente. Sumar 164 más 56 y me quedaría así. 2A más 2B más, ahí sería 220 grados. Y todo eso sería igual a 360 grados. Bien, bien, profesor, está muy bien. ¿Y para qué hago eso? Hace seguido para encontrar cuánto es A más B.
¿Ya te diste cuenta? Vas a darte cuenta cómo se hace, ¿ah? Entonces, el 220 que estás sumando, ya mentalmente pásalo a restar, pues, ¿no? Y te quedaría 2A más 2B es igual a 360 grados menos 220 grados. Ahí sería 140 grados. Profesor, está muy bien, pero eso es 2A más 2B. Y yo veo en el cuadrilátero ABCM que acá tengo A más B, no tengo 2A ni 2B. Bueno, todo tiene solución. Entonces, si tú quieres hallar A más B, entonces a esta expresión, sácale la mitad a cada uno de los términos. Si sacamos la mitad a 2A, ¿qué me va a quedar? Me queda A. Si sacamos la mitad a 2B, ¿qué me va a quedar? Me queda B. Y si sacamos la mitad a 140, ¿qué me va a quedar? 70, pues la mitad de 140. Entonces, al sacar la mitad, me va a quedar así. A más B es igual a 70 grados. ¿Vieron? Oh, qué maravilla, profesor. 70 grados. ¿Bien? Entonces, si A más B mide 70 grados, entonces acá tendríamos 70 grados más X más 164 grados. Todo esto es igual a 360 grados. Estamos calculándolo de forma exacta. Y ahora te voy a explicar por qué hay alternativas que no refieren un valor exacto. Ahora te voy a explicar. Y ese es el trabajo que vas a hacer ahora después de la clase. Al resolver la ecuación, el valor de X sería sumado con 164 más 70, 234 grados. 234 grados. Y ese es igual a 360 grados. Y para encontrar el valor de X, pasamos a restar 234 grados. Por lo tanto, el valor de X es igual a 126 grados. Aplicando las nociones que nosotros hemos aprendido en la clase, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Ah, ahí está Sergio. Muy bien. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿podría hallar dicho ángulo? Bueno, sí se puede hallar dicho ángulo, ¿no? Ese ángulo mide 126 grados y como ustedes han colocado bien en el chat, el ángulo está entre 124 grados y 130 grados. Que en este caso exactamente era 126 grados, ¿no? Ahora, lo que ustedes van a hacer con este, ya sabes cómo se calcula, ¿no? Cómo se utilizan las ecuaciones acá. Lo que van a hacer ahora es agarrar un transportador. Van a agarrar un transportador y van a medir el ángulo A, van a medir el ángulo, todo el ángulo en el vértice A, todo esto, y vas a calcular la mitad, aproximadamente, porque con el transportador hay que saber colocar bien el transportador. Lo mismo vas a medir el ángulo en el vértice C y vas a hallar B. Y vamos a ver, te tiene que salir casi exacto, porque a veces cuando uno no coloca bien el transportador puede variar en 1 o en 2 grados, cuando no posicionamos bien el transportador. A ver, ensayen ustedes en casa de esa manera y el resultado tiene que ser, o si no es exacto, es aproximado a 126 grados. Y la respuesta va a ser la misma. Muy bien, niños y niñas, que tengan un bonito día. Practiquen para mañana. Mañana tienen una evaluación muy importante. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Que tengan un bonito día. Okay, teacher, goodbye. Chao, chao. Mucho. Nos vemos. Si pasamos.